El eco del silencio se rompió en la casa de Ana cuando, tras recibir un mensaje anónimo, decidió investigar la verdad sobre la desaparición de su hijo. Durante años, había vivido con la dolorosa carga de la pérdida, un vacío que nunca pudo llenar. Las noches se convirtieron en interminables vigilias, y los días en un constante recordatorio de lo que nunca tuvo. Pero el mensaje insinuaba una posibilidad que ella había creído muerta junto a su hijo: él está vivo. No te detengas hasta encontrarlo. La incertidumbre la envolvió como un manto pesado, pero también despertó en ella una chispa de esperanza. Se sentó frente a su computadora, con la mirada fija en la pantalla, tratando de reunir cada fragmento de información que pudiera conducirla a su hijo. Las redes sociales, los foros de desaparecidos e incluso viejos amigos comenzaron a ser parte de su investigación. Ana sabía que cada pequeño paso podría acercarla a la verdad, pero también era consciente de que, al hacerlo, podría abrir viejas heridas que creía sanadas. Después de semanas de indagaciones, Ana recibió una pista que la llevó a un pequeño pueblo. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por las calles, sintiendo que cada esquina podía revelarle la cara de su hijo perdido. Finalmente, un hombre mayor, que la reconoció por las fotos que había compartido en línea, le dijo que había visto a un joven que se parecía a ella. El hombre la guió hasta un parque, donde, sentada en un banco, encontró a un joven de cabello rizado y ojos vivos. Al acercarse, su corazón se detuvo. Era él, su hijo. Los ojos del chico, llenos de curiosidad, se posaron en ella. ¿Quién eres?, preguntó, y en ese momento, Ana supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había imaginado este momento tantas veces, pero ahora que estaba frente a él, las palabras se negaban a salir. El abrazo que tanto había anhelado se sintió distante y frío, como si un muro invisible lo separara. Después de un torpe intercambio inicial, Ana y su hijo, a quien decidió llamar Tomás, se sentaron a hablar en un café cercano. El café olía a dulces y café recién hecho, pero la conversación era amarga. Tomás le contó cómo había crecido, las carencias que había experimentado y la confusión que sentía al conocer a una madre que nunca había tenido. Ana escuchaba con atención, sintiendo cada palabra como un puñal en su corazón. La historia que Tomás le contaba era trágica. Había sido adoptado por una familia que nunca le reveló su verdadera historia, pero que lo había querido de la única manera que sabían. A medida que los minutos se convertían en horas, la conexión que esperaban encontrar se desvanecía. Ana se dio cuenta de que, aunque había encontrado a su hijo, aún había un abismo entre ellos que sería difícil de cruzar. Esa distancia se volvió más evidente cuando mencionó a la mujer que lo había criado, la mujer que le había robado todos esos años. Ana no estaba preparada para la mención de la mujer que había sido madre de Tomás. Su nombre, Laura, resonaba en su mente como un eco inquietante. Laura había sido la figura materna en la vida de su hijo, y aunque Ana deseaba recuperar el tiempo perdido, se dio cuenta de que enfrentarse a Laura sería inevitable. Tomás no solo era su hijo, era también el hijo de otra mujer que había luchado por él. Mientras conversaban, Ana observó la lealtad en los ojos de Tomás hacia Laura, una lealtad que la hirió profundamente. Comprendió que enfrentaría no solo la lucha por su hijo, sino también la batalla contra una mujer que había construido una vida con él, a quien consideraba su madre. Ana sintió una mezcla de desesperación y determinación. No permitiría que nadie le arrebatara lo que era suyo. Sin embargo, sabía que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. El dilema de Tomás crecía. Por un lado, estaba la madre que había anhelado conocer y, por otro, la mujer que lo había amado y cuidado desde que tenía uso de razón. Las noches se volvían cada vez más complicadas, ya que no podía dejar de pensar en su familia. En las horas silenciosas, Tomás revisaba las fotografías que había tomado con Laura y su familia adoptiva, mientras que la imagen de Ana comenzaba a ocupar un lugar importante en su corazón. En una de esas noches tormentosas, decidió que necesitaba tiempo para pensar. Tomás se fue a dar un paseo por el parque donde había conocido a Ana, reflexionando sobre la vida que había llevado y la nueva realidad que se le presentaba. En su mente, luchaba con preguntas que no sabía si podrían responderse. ¿Podía amar a dos madres al mismo tiempo? ¿Era posible construir un puente entre dos mundos tan diferentes? Mientras tanto, Ana no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que Laura no se quedaría quieta. A medida que los días pasaban, la ansiedad crecía en su pecho, y decidió que era hora de enfrentar a Laura.
Ana investigó y descubrió el número de teléfono de Laura. Su pulso se aceleró mientras marcaba el número, y al otro lado de la línea, la voz de Laura resonó como un tambor en su cabeza. Al escucharla, sintió una mezcla de enojo y miedo. Laura no solo había robado a su hijo, había construido una vida en torno a él. La conversación fue tensa, llena de amenazas veladas y promesas de proteger a su familia a toda costa. Ana sintió que cada palabra que salía de la boca de Laura era un recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, también era consciente de que no podía permitir que Laura la intimidara. Sabía que la única forma de recuperar a Tomás sería enfrentarse a ella, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y desesperación. Ana decidió hacer un plan para acercarse a Tomás sin alienarlo más de lo que ya estaba. Sabía que necesitaría su confianza, y eso significaba ser paciente. Comenzó a enviarle mensajes de texto, pequeños recordatorios de que estaba ahí para él. Compartió recuerdos, fotos antiguas y anécdotas que creía que podrían resonar con él. Poco a poco, Tomás comenzó a responder. Las conversaciones eran breves, pero cada respuesta era un pequeño triunfo para Ana. Sin embargo, cada vez que se sentía más cerca de su hijo, el miedo a perderlo de nuevo la envolvía. Laura estaba al acecho, y ella lo sabía. Un día, cuando Tomás finalmente aceptó reunirse con ella, Ana sintió que el aire en su pecho se volvía más pesado. ¿Podría la verdad vencer a la lealtad que Tomás sentía hacia Laura? Finalmente, llegó el día del encuentro. Ana eligió un lugar neutral, un pequeño café en el centro de la ciudad, donde pudiera hablar con Tomás sin presiones externas. Cuando él llegó, su corazón latía con fuerza. La sonrisa en el rostro de Tomás iluminó el lugar, pero Ana no pudo evitar sentir que había algo más en su mirada, una sombra que no podía ignorar. Mientras conversaban, Ana decidió que era hora de contarle la verdad sobre su historia. Con cada palabra que pronunciaba, Tomás parecía cambiar, su expresión se tornaba más grave. Ana explicó cómo había vivido el dolor de perderlo, el horror de no saber lo que había pasado. A medida que compartía su dolor, vio que las barreras que Tomás había levantado comenzaban a desmoronarse. La confusión en su rostro se transformó en comprensión. Pero cuando Ana mencionó a Laura, el miedo se instaló nuevamente en su corazón. Tomás se retiró, y Ana sintió que había perdido a su hijo de nuevo. Laura, al enterarse del encuentro, decidió tomar cartas en el asunto. Una mañana, se presentó en el lugar de trabajo de Ana con un semblante decidido. Laura no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. «No dejaré que te lleves a Tomás», le advirtió, sus ojos ardían de furia. La tensión entre ellas se podía cortar con un cuchillo, y Ana sintió el desafío latente en la atmósfera. A pesar de que Laura había criado a Tomás con amor, Ana no podía permitir que esa conexión la despojara de su derecho como madre biológica. Laura comenzó a hacer movimientos estratégicos para alejar a Tomás de Ana, asegurándose de que siempre estuviera a su lado. Las reuniones de la familia adoptiva se convirtieron en barreras que Ana no podía cruzar. La lucha por el corazón de su hijo se intensificó, y ambas mujeres sabían que el tiempo estaba en contra de Ana. Ana, frustrada pero decidida, comenzó a buscar apoyo. Se unió a un grupo de madres que habían vivido experiencias similares, compartiendo su historia y escuchando la de otras. En las reuniones, Ana aprendió sobre el poder de la comunidad y cómo algunas mujeres habían luchado por recuperar a sus hijos en situaciones desesperadas. Inspirada por estas historias, decidió que no se rendiría sin luchar. La determinación creció en ella, y comenzó a trazar un plan más elaborado. Sabía que Laura jugaría sucio y que necesitaba preparar sus propios movimientos. Sin embargo, cada vez que veía a Tomás, sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos, recordándole lo que estaba en juego. Las noches se tornaban cada vez más largas, llenas de insomnio, y las mañanas llegaban con la misma pregunta: ¿cómo podría salvar a su hijo sin destruir la vida de otro? Mientras la tensión aumentaba, Tomás comenzó a cuestionar todo lo que había aprendido sobre su vida. Se sentía dividido entre dos mundos, la vida que había conocido con Laura y la verdad que Ana le había revelado. Durante un momento de soledad, decidió visitar a Ana una vez más. En el fondo de su corazón, deseaba comprender quién era realmente y si había espacio para ambas en su vida. Cuando llegó a la casa de Ana,
ella lo recibió con los brazos abiertos, consciente de que esta podía ser su última oportunidad. Hablaron sobre sus sentimientos, sobre la confusión que ambos sentían, y Ana le confesó sus propios temores. Pero a medida que compartían, la sombra de Laura se cernía sobre ellos, como un recordatorio constante de que la paz era efímera. Tomás se sintió atrapado en un juego en el que las reglas parecían cambiar constantemente, y lo que más deseaba era una solución. Sin embargo, el eco de Laura resonaba en su mente, recordándole que tenía una familia que lo necesitaba. Con la determinación de no rendirse, Ana comenzó a construir una estrategia. Sabía que no podía ganar a Laura solo con palabras, necesitaba pruebas de que su hijo había sido secuestrado y de la vida que Laura había creado a su alrededor. Comenzó a recopilar información, contactando a antiguos amigos y a quienes habían sido testigos de su embarazo y de la posterior desaparición de Tomás. Las historias se entrelazaban, creando un mapa de secretos que Ana estaba dispuesta a desenterrar. Con cada revelación, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar a Laura. Sin embargo, sabía que tenía que ser cautelosa, cualquier movimiento en falso podría alejar a Tomás de ella. Ana también buscó la ayuda de un abogado especializado en casos de custodia, alguien que pudiera guiarla en este laberinto legal. La batalla se estaba volviendo más real, y cada día se acercaba más a la confrontación final. Mientras Ana trazaba su camino hacia la verdad, Laura se preparaba para el enfrentamiento. Se sentía amenazada por la creciente conexión entre Tomás y Ana, y decidió que era el momento de actuar. En una reunión familiar, Laura optó por contar una historia diferente, una que daría vuelta a la percepción de su familia y reforzaría su posición como madre. Reveló un oscuro secreto sobre el pasado de Ana, insinuando que ella había sido irresponsable y que había dejado a su hijo en la calle. Las palabras de Laura fueron como dagas en el corazón de Ana, quien escuchaba la manipulación de su rival con impotencia. Laura no solo luchaba por su hijo, estaba dispuesta a arrastrar a Ana por el barro, sin importarle el daño que pudiera causar. El juego de la manipulación había comenzado, y Ana se dio cuenta de que no podía permitir que Laura ganara la batalla de la narrativa. Ana, consciente de que necesitaba aliados, comenzó a buscar apoyo en lugares inesperados. Contactó a la hermana de Laura, quien siempre había tenido una relación tensa con ella. Al principio, la mujer se mostró reticente a ayudar, temerosa de las represalias que Laura podría tomar. Sin embargo, a medida que Ana compartía su historia y la verdad sobre la adopción de Tomás, la mujer comenzó a ver las cosas desde otra perspectiva. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que el amor de Ana por su hijo era genuino, y que Laura había estado manipulando a su familia durante años. Atraída por la posibilidad de liberar a su sobrino del control de su hermana, decidió unirse a Ana. Con el apoyo de alguien dentro de la familia de Laura, Ana comenzó a construir una estrategia más sólida para recuperar a su hijo. Con la nueva aliada a su lado, Ana se sintió más empoderada que nunca. Juntas, comenzaron a reunir pruebas sobre el secuestro de Tomás, buscando testimonios de aquellos que conocían la verdad. Organizaron encuentros secretos, donde Ana compartía sus hallazgos, y su aliada comenzaba a construir una narrativa que mostraba la verdadera naturaleza de Laura. La tensión creció a medida que se acercaban al enfrentamiento final. En una reunión familiar, Ana y su aliada presentaron la evidencia que habían recolectado. Las reacciones fueron variadas, algunos familiares se mostraron incrédulos, mientras que otros comenzaron a cuestionar a Laura. La batalla se estaba intensificando, y el aire era denso con la expectativa de lo que vendría. Sin embargo, Ana sabía que no podía darse por vencida, cada pequeño paso era crucial para recuperar a su hijo. El día de la confrontación llegó, y Ana estaba llena de nervios. Se citó con Laura en un parque, donde la tensión era palpable. Ana decidió ser directa y honesta. «No estoy aquí para quitarte a Tomás, sino para que conozca la verdad», le dijo, intentando que Laura entendiera que su lucha no era solo por un título, sino por la verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Laura, con una sonrisa desafiante, contraatacó: «No te engañes, Ana. Él no quiere estar contigo. Es feliz aquí, con su familia». Las palabras de Laura fueron como un puñal en el corazón de Ana, pero ella no se dejaría intimidar. Mientras se desarrollaba la conversación, comenzaron a aparecer viejos rencores y resentimientos, y Ana se dio cuenta de que la batalla no solo era por Tomás, sino también por su propia identidad.
En medio de la tensión entre Ana y Laura, Tomás observaba en silencio. Las palabras de ambas mujeres resonaban en su mente, creando un torbellino de emociones. Finalmente, no pudo contenerse más y decidió hablar. No sé a quién creer, confesó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. He estado buscando respuestas, pero no sé cómo navegar entre lo que me han dicho. La voz de Tomás temblaba mientras expresaba sus dudas. Ana, con lágrimas en los ojos, se acercó a él. Te prometo que solo quiero lo mejor para ti. Te busqué porque te amo. Mientras Tomás lidiaba con sus emociones, Laura se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Tomás se sintió desgarrado entre dos mundos, y la decisión que tenía que tomar pesaba sobre sus hombros como una losa. Se levantó, buscando un lugar donde pudiera pensar con claridad. Se alejó un poco, dejando a las dos mujeres en un tenso silencio. Mientras caminaba, recordó momentos de su infancia con Laura, pero también las nuevas verdades que Ana le había revelado. En ese instante de reflexión, comprendió que tenía derecho a conocer su historia completa. Tomás sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad, necesitaba descubrir quién era realmente. Regresó donde Ana y Laura, decidido a encontrar su propio camino. Necesito tiempo, les dijo, y con esas palabras, dejó en claro que estaba listo para emprender su propia búsqueda de identidad. La respuesta de Tomás dejó a ambas mujeres en estado de shock. Laura, furiosa, se sintió amenazada por el deseo de su hijo de buscar la verdad. No podía permitirse perderlo, haría lo que fuera necesario para mantenerlo a su lado. Comenzó a tramar un plan para asegurar que Tomás permaneciera con ella. Laura utilizó la manipulación emocional, recordándole a Tomás todos los sacrificios que había hecho por él, tratando de crear un sentido de culpa. Ana, por su parte, comprendía que necesitaba actuar con cautela. Sabía que Laura no se detendría ante nada para proteger su familia, y que la lucha por el corazón de Tomás se intensificaría en los días siguientes. Ana decidió que lo mejor era dar espacio a Tomás, permitiéndole reflexionar sobre sus decisiones sin la presión de ambas mujeres. Aún así, el miedo de perderlo la consumía. Con el tiempo que Tomás necesitaba, Ana comenzó a construir su fortaleza emocional. Sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad y que debía ser un pilar de apoyo para su hijo, sin importar las decisiones que tomara. Se unió a grupos de apoyo, donde compartía su experiencia y escuchaba historias de otras madres que habían enfrentado situaciones similares. Aprendió que, a pesar de las adversidades, el amor incondicional por su hijo siempre sería su mayor fortaleza. Durante una de las reuniones, Ana conoció a una mujer que había pasado por una situación de custodia complicada. La mujer le ofreció consejos y estrategias que Ana comenzó a incorporar en su plan. Con cada pequeño paso, Ana se sentía más preparada para lo que estaba por venir. Mientras Ana se preparaba para lo que pudiera suceder, Laura estaba trazando un plan astuto. Comenzó a invitar a Tomás a salidas familiares y actividades que parecían inocentes, pero que estaban diseñadas para profundizar su conexión emocional. Laura trataba de mostrarle que todo lo que necesitaba estaba a su alcance y que una vida sin Ana era la vida que él debía elegir. A medida que pasaban los días, Tomás se sentía cada vez más atraído por la imagen idealizada que Laura pintaba de su vida. Ana, que vigilaba de cerca los movimientos de Laura, comenzó a sentir que estaba perdiendo el control. Sabía que debía hacer algo para no permitir que Laura continuara manipulando a Tomás. Las horas se convertían en días, y cada día la incertidumbre aumentaba. En un giro inesperado, Laura decidió utilizar su propio pasado para justificar su comportamiento. Un día, durante una cena familiar, comenzó a contar una historia sobre su infancia, revelando secretos que nunca había compartido. Habló de las dificultades que había enfrentado y de cómo había superado obstáculos, haciendo que Tomás sintiera compasión por ella. Su intención era que Tomás la viera no solo como una madre, sino como una sobreviviente. Esta estrategia funcionó momentáneamente, y Tomás comenzó a ver a Laura con nuevos ojos. Pero Ana, al enterarse de la revelación, no se dejó engañar. Reconocía la manipulación de Laura y sabía que debía actuar rápidamente antes de que Tomás cayera en su trampa. Ana tomó la decisión de hablar directamente con Tomás, y le pidió una reunión. El día de la reunión llegó, y Ana sintió un torrente de emociones. Sabía que tenía que ser honesta y clara con Tomás.
Se sentaron en un parque, bajo la sombra de un gran árbol, y Ana le explicó sus sentimientos. No te pido que elijas entre nosotras, solo quiero que entiendas la verdad, dijo, sosteniendo su mirada. Ana compartió detalles de su vida y cómo había luchado por su bienestar, esperando que Tomás pudiera ver la diferencia entre ella y Laura. A medida que hablaba, Tomás comenzaba a cuestionar la imagen que Laura había creado de él. Ana explicó las manipulaciones de Laura y cómo había utilizado el pasado de ambos para mantener el control sobre su vida. Las palabras de Ana resonaron en Tomás, abriendo la puerta a la reflexión. Después de la conversación, Tomás se sintió confundido pero decidido a encontrar su verdad. Se retiró a su habitación, buscando claridad en medio del caos emocional que lo rodeaba. Recordó las historias de su infancia y los momentos compartidos con ambas mujeres. En el silencio de su mente, comenzó a preguntarse a quién realmente quería y qué significaba para él ser parte de una familia. A medida que reflexionaba, comprendió que, más allá del amor que sentía por ambas, era esencial para su identidad conocer su propia historia. Con el corazón pesado, tomó una decisión: hablaría con Laura para confrontarla sobre sus manipulaciones. Era hora de descubrir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger su familia. Tomás se sintió nervioso mientras se preparaba para hablar con Laura. La reunión se llevó a cabo en la casa familiar, donde el ambiente era tenso. Laura lo recibió con una sonrisa, pero Tomás notó un brillo nervioso en sus ojos. «Necesito hablar contigo», dijo, intentando mantener la calma. Mientras se sentaban, Tomás comenzó a exponer sus preocupaciones. Habló sobre las revelaciones de Ana y cómo sus acciones habían afectado su percepción de la familia. A medida que la conversación avanzaba, Laura se tornó defensiva. «No entiendes, Tomás. Todo lo que he hecho es por tu bienestar», respondió, intentando controlar la situación. Sin embargo, Tomás estaba decidido a no dejarse influir por sus palabras. Era el momento de buscar la verdad, y no se detendría ante nada. Durante la confrontación, Laura finalmente cedió y reveló un secreto que había estado ocultando. «Tu madre nunca estuvo realmente allí para ti, Tomás. Yo te crié, yo te di amor», confesó, tratando de manipular su lealtad. Tomás sintió como el peso de esas palabras lo golpeaba. La historia que Laura había construido estaba hecha de mentiras, y él comenzaba a darse cuenta de que las cosas no eran como ella decía. Se levantó y se enfrentó a Laura. «No puedes seguir ocultando la verdad. Quiero saber quién soy y no puedo hacerlo a través de tus mentiras», dijo con firmeza. En ese momento, Tomás comprendió que debía encontrar su propia voz y luchar por lo que realmente quería. Después de la confrontación con Laura, Tomás sintió la necesidad de buscar a Ana. Fue a su casa, nervioso pero decidido. Cuando Ana abrió la puerta, vio la determinación en sus ojos y supo que algo había cambiado. «Necesito hablar contigo», le dijo, y ella lo condujo al interior, con el corazón latiendo con fuerza. Tomás compartió su conversación con Laura, y Ana escuchó con atención, notando la lucha interna que él enfrentaba. «Lo que más quiero es que conozcas la verdad sobre quién eres, Tomás. No quiero que vivas bajo el control de nadie más», le dijo. La conexión entre ellos se fortaleció, y Tomás sintió que estaba en el camino correcto. En medio de la confusión, encontró un poco de claridad. Ana se convirtió en el apoyo que Tomás necesitaba en esos momentos difíciles. Comenzaron a planear cómo podrían enfrentar la situación con Laura. Juntos, decidieron que era el momento de establecer límites claros. «No puedo seguir en este tira y afloja. Necesito definir mi propia identidad», dijo Tomás, sintiendo que el peso de las decisiones caía sobre sus hombros. Ana lo alentó a ser fuerte y a no dejar que Laura lo manipulara más. A medida que pasaban los días, Tomás comenzó a sentirse más empoderado, tomando decisiones que lo acercaban a su verdadero yo. Sin embargo, sabía que el camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos y que Laura no se rendiría sin luchar. Mientras Tomás y Ana se preparaban para su próximo movimiento, Laura notó el cambio en Tomás. Se sentía inquieta y vulnerable ante la posibilidad de perder el control sobre él. Decidió que debía hacer algo al respecto y comenzó a esparcir rumores sobre Ana, tratando de minar su credibilidad. Laura fue a hablar con amigos y familiares, manipulando la narrativa para asegurarse de que nadie viera a Ana como una madre adecuada.
Sin embargo, su estrategia comenzó a volverse en su contra cuando algunas personas se acercaron a Tomás para expresarle sus dudas sobre las acciones de Laura. La lucha por su lealtad se intensificó, y Tomás se encontró en medio de un torbellino emocional. Sabía que tenía que mantenerse firme ante la tormenta que se avecinaba. Consciente de la manipulación de Laura, Tomás decidió cambiar su enfoque. Comenzó a documentar todo lo que estaba sucediendo, recolectando evidencia de los intentos de Laura por desacreditar a Ana. A medida que recopilaba información, se dio cuenta de que había más personas dispuestas a apoyarlo de lo que había imaginado. Un viejo amigo se acercó para ofrecer su ayuda, compartiendo sus experiencias con situaciones similares. Con el respaldo de sus amigos, Tomás se sintió más seguro de que podía enfrentarse a Laura y sus tácticas manipuladoras. Sin embargo, también sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, y que cada paso requeriría valentía. Mientras Tomás y Ana se fortalecían mutuamente, comenzaron a realizar encuentros estratégicos con familiares y amigos. Juntos, contaban su historia, buscando el apoyo que necesitaban para enfrentarse a Laura. Ana se convirtió en la voz de la verdad, compartiendo sus experiencias y cómo Laura había manipulado la narrativa a su favor. A medida que más personas escuchaban, comenzaban a cuestionar las acciones de Laura. La verdad estaba comenzando a salir a la luz, y Tomás sentía que la confianza en sí mismo crecía con cada conversación. La fuerza de su verdad lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando Laura intensificaba sus esfuerzos por mantener el control. Un día, mientras Tomás y Ana se reunían con un grupo de amigos para discutir su situación, Laura decidió tomar cartas en el asunto. Apareció de forma inesperada, lista para confrontar a Tomás. La tensión era palpable en el aire mientras Laura comenzó a atacar verbalmente a Ana, buscando dividirlos. Tomás, sintiéndose más seguro, decidió que era el momento de dar su primer golpe. Con voz firme, se dirigió a Laura. No voy a dejar que sigas controlando mi vida. Es hora de que sepas que estoy eligiendo mi propia verdad, y no me voy a dejar manipular más. Laura, sorprendida por la respuesta de Tomás, se sintió acorralada. Esa fue la primera vez que él realmente había defendido lo que quería. Ante el ataque directo de Tomás, Laura reaccionó de manera explosiva. Sus ojos se llenaron de furia mientras intentaba rebatir sus palabras. No sabes lo que estás diciendo. Yo te he criado, soy la única familia que tienes, gritó, pero su voz temblaba. A pesar de su rabia, Tomás no se dejó intimidar. Se sintió liberado al expresar su verdad y al enfrentarse a Laura. Ana lo observó con orgullo mientras su hijo tomaba la iniciativa de defenderse. En ese momento, Tomás comprendió que la voz de la verdad era más poderosa que cualquier amenaza que Laura pudiera hacer. A medida que la tensión crecía, Laura se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre Tomás y comenzó a buscar una nueva estrategia para recuperar su dominio. Laura, decidida a no rendirse, empezó a jugar un juego psicológico más profundo. Comenzó a acercarse a las personas en la vida de Tomás, intentando sembrar dudas sobre su relación con Ana. Creó situaciones en las que parecía que Ana no estaba a la altura de ser su madre, utilizando cada oportunidad para desestabilizar su relación. Sin embargo, Tomás comenzó a ver a través de sus tácticas. Cada vez que Laura intentaba socavar su relación, él se volvía más fuerte y más decidido. Comenzó a hablar abiertamente sobre las manipulaciones de Laura con sus amigos, estableciendo un sistema de apoyo que lo ayudaba a mantenerse firme. A medida que la presión aumentaba, también lo hacía su resiliencia. Tomás se sentía cada vez más empoderado. Cada conversación con sus amigos y familiares reforzaba su determinación. Decidió que no podía dejar que Laura siguiera manipulando a las personas que amaba. Con Ana a su lado, comenzaron a trazar un plan para hacer frente a Laura de manera más directa. Sabían que sería un camino lleno de obstáculos, pero estaban decididos a no dejarse vencer. A medida que avanzaban, Tomás se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su propia libertad, sino también por la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Con cada paso, el amor por Ana se hacía más fuerte, y su vínculo se convertía en la base de su resistencia. Tomás y Ana decidieron que era momento de una confrontación final con Laura. Planeaban llevar a cabo una reunión en un lugar neutral, donde pudieran expresar sus sentimientos de manera clara y concisa. Invitaron a algunos amigos cercanos para que estuvieran presentes como testigos.
La reunión estaba programada para una tarde tranquila, y ambos se sintieron nerviosos pero decididos. Sabían que este encuentro podría ser decisivo en su lucha contra la manipulación de Laura. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzaron a prepararse para la confrontación, armándose con evidencia y testimonios que respaldaran su historia. El día de la reunión llegó, y Tomás y Ana se sintieron listos para enfrentar a Laura. En el lugar acordado, la tensión en el aire era palpable. Laura llegó con una actitud desafiante, pero Tomás estaba decidido a no dejarse intimidar. Comenzaron la conversación explicando sus sentimientos, y cada vez que Laura intentaba desviar el tema, Tomás la mantenía en el camino. Fue un momento tenso, pero con cada palabra, la confianza de Tomás crecía. Al final, Laura se sintió acorralada y empezó a perder la compostura. Sin embargo, al mismo tiempo, Tomás notó una sombra de desesperación en sus ojos, y comprendió que la manipulación tenía sus límites. A medida que la conversación avanzaba, Laura, sintiéndose cada vez más acorralada, decidió salir del lugar. Se levantó abruptamente y se marchó, dejando a Tomás y Ana en estado de shock. Habían esperado una reacción más fuerte de ella, pero su retirada era un signo de su propia debilidad. Tomás sintió una mezcla de emociones, alivio por haber podido expresar su verdad, pero también una tristeza por la relación que alguna vez habían tenido. Ana lo abrazó, reconociendo el esfuerzo que habían hecho juntos para alcanzar ese momento de claridad. Sabían que aún quedaba un camino por recorrer, pero esta victoria los unió aún más. Después de la confrontación con Laura, Tomás y Ana sintieron el apoyo de sus amigos y familiares más fuerte que nunca. Compartieron la historia de su lucha y cómo habían decidido tomar el control de sus vidas. La comunidad comenzó a unirse en torno a ellos, ofreciendo palabras de aliento y respaldo. Con cada historia compartida, Tomás comprendía que no estaba solo en su batalla. Se dio cuenta de que la fuerza colectiva de su comunidad era un recurso invaluable en su lucha por la verdad. Era un cambio significativo, y con cada interacción, su confianza crecía aún más. Mientras tanto, Laura se encontraba en una posición vulnerable. Se dio cuenta de que sus manipulaciones estaban siendo expuestas y que su imagen estaba en juego. Decidió tomar cartas en el asunto y comenzó a buscar aliados entre las personas cercanas a Tomás. Comenzó a difundir rumores sobre Ana y a intentar desacreditarla de nuevo. Sin embargo, Tomás y Ana estaban preparados para enfrentarse a cualquier ataque. Habían hablado con sus amigos y habían establecido un plan de defensa. Con cada intento de Laura por socavar su relación, Tomás se sentía más fuerte y seguro en su propia identidad. Con cada intento de Laura de interponerse entre ellos, la conexión entre Ana y Tomás se fortalecía. Se dieron cuenta de que tenían que estar más unidos que nunca para resistir los embates de Laura. Comenzaron a establecer límites claros en su relación con ella y a comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos y miedos. En este proceso, también descubrieron el poder de la vulnerabilidad. Compartir sus inseguridades les permitió acercarse más y construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. La lucha por la verdad se había convertido en un viaje compartido que los unía aún más. Laura, al darse cuenta de que sus tácticas de manipulación no estaban funcionando, decidió tomar una ruta más drástica. Comenzó a hacer amenazas veladas, insinuando que podría hacer que la vida de Ana y Tomás fuera miserable si continuaban enfrentándose a ella. Sin embargo, Tomás, fortalecido por el apoyo de su comunidad y por su propia claridad mental, se negó a dejarse intimidar. Junto con Ana, decidió que era hora de enfrentar a Laura de una vez por todas. Ya no se permitirían vivir con miedo a las amenazas. Era el momento de tomar la iniciativa y buscar una solución que les permitiera seguir adelante con sus vidas. Tomás tomó la decisión de confrontar a Laura nuevamente, pero esta vez de una manera más estratégica. En lugar de dejar que sus emociones lo dominaran, se preparó mentalmente para la batalla. Sabía que debía ser firme y claro en sus intenciones. Junto con Ana, trazaron un plan para abordar la situación. Decidieron documentar todas las interacciones que tuvieran con Laura y asegurarse de que cada una de ellas quedara registrada. Con la evidencia en mano, se sentirían más seguros al hablar con Laura y al establecer límites firmes. La preparación se convirtió en un componente clave en su estrategia para enfrentar a Laura de manera efectiva. El día del último enfrentamiento llegó, y Tomás y Ana se sintieron más listos que nunca.
Se reunieron con Laura en un lugar neutral, llevando consigo toda la documentación que habían recopilado. El ambiente era tenso, y el corazón de Tomás latía con fuerza mientras se preparaba para hablar. Comenzó la conversación exponiendo sus sentimientos y presentando la evidencia de las manipulaciones de Laura. A medida que hablaba, Laura intentó interrumpir, pero él se mantuvo firme. La determinación en su voz resonó, y Ana lo apoyó, creando un frente unido. Era el momento de demostrar que habían tomado el control de sus vidas. A medida que la conversación se desarrollaba, Tomás sintió una liberación indescriptible. Por primera vez, estaba expresando su verdad sin miedo. Laura, aunque inicialmente se mostró desafiante, comenzó a tambalearse ante la evidencia que le presentaban. La confrontación culminó en un momento de verdad, donde Tomás se dio cuenta de que estaba dejando atrás el pasado y reclamando su vida. A medida que se retiraban de la reunión, sintió que una nueva era comenzaba. Tomás y Ana se abrazaron, conscientes de que aunque el camino por delante podría ser complicado, juntos eran más fuertes. La libertad que tanto deseaba ahora era palpable, y su relación se sentía más sólida que nunca, preparada para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el horizonte. La historia de Tomás y Ana es más que un relato de lucha contra la manipulación, es un poderoso recordatorio de que todos tenemos el derecho y la capacidad de reclamar nuestras vidas y nuestra verdad. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por alguien que intenta controlar tu vida? ¿Has dejado que las dudas y los miedos te detengan en tu camino hacia la libertad personal? Es el momento de reflexionar sobre tu propia historia. ¿Qué cambios necesitas hacer para recuperar tu poder? ¿Qué relaciones en tu vida están drenando tu energía y tu confianza? La transformación comienza cuando decides enfrentar tus miedos y dar el primer paso hacia la verdad que mereces vivir. Te invito a aplicar lo que has aprendido de esta narrativa. No dejes que la manipulación o el miedo dicten el rumbo de tu vida. Empodérate, establece límites saludables y busca siempre tu verdad. Recuerda que cada pequeño paso cuenta en este camino hacia la libertad y la autenticidad. Si esta historia resonó contigo y quieres continuar aprendiendo sobre cómo superar las adversidades y transformar tu vida, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos, llenos de consejos, estrategias y relatos inspiradores que te ayudarán a construir la vida que siempre has deseado. Tu transformación comienza ahora.